si nosotros tomamos como base los procesos que ocurrieron después de 1820, que es cuando normalmente decimos cierra la guerra de independencia, porque obviamente si agarramos las guerras de independencia vamos a contar con un montón de violencia y de fusilamientos. Podemos decir que tenían otro carácter, que era terminar con la monarquía, es decir, en un marco de guerras importantes. Digo, está el fusilamiento a Liniers, está el fusilamiento que lo hemos visto o lo hemos charlado. Pero con el enemigo del otro lado del océano, pero tiene otro nosotros. Punto, claro, que ya no es un proyecto político, sino que tiene que ver más con una definición absoluta, digo, en este caso una guerra de independencia. Desde ya que el enfrentamiento entre Lavalle y Dorrego es muy particular, porque ya estábamos en un proceso de organización dentro de lo que fue la democracia liberal, en el cual Dorrego había sido ya formalmente elegido gobernador de Buenos Aires. Y es derrocado por Lavalle. Entonces ahí cobra un poco más de peso porque no están en un enfrentamiento. O sea, primero el golpe de Estado y después la violencia política. Y de hecho, Dorrego está preso. Bien, él estaba preso por el derrocamiento que le habían hecho los unitarios. Y qué interesante porque un federal porteño encima de Dorrego. Sí. Y bueno, pero está bueno, sí, porque en realidad la diferencia entre porteño y bonaerense es más moderna, porque en ese momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero con sede en capital. Con sede en capital. Digo, es una disputa que pasa es más de hoy. Pero sí es cierto que había nacido. Dorrego le advierte ahí en una carta que por favor no cometa ese error porque se iba a arrepentir. Y de hecho hay varios unitarios que le dicen a Lavalle: mirá, por el bien de lo que estamos construyendo no nos conviene esto. Es decir, no sirve de nada llegar al fusilamiento. Que esté preso, de hecho, Dorrego pide ser extraditado, bueno, en realidad no es extraditado, es... no poder irse del país. Pero poder irse del país, digo, exiliarse a Estados Unidos, y muchos unitarios lo veían como, bueno, es lo mejor que se vaya del país. Total, digo, no es como hoy que pueden tener influencia desde el extranjero. Sale de la escena. Sale de la escena absolutamente. Como hizo Sarmiento y Alberdi en Chile. Como varios que se fueron. Como hizo Artigas en Paraguay. Y no sucede. Y de hecho hay algo interesante con esto. Y es que en las disputas que había, muchos marcan que el fusilamiento de Dorrego es el causante de que San Martín decida no volver a Buenos Aires y al Río de la Plata. San Martín, de hecho, estaba llegando. Estaba en el puerto del Montevideo. Exactamente, estaba en Montevideo y algunos dicen, este fue el detonante para decir, acá la cosa ya está yendo por otro lado. Por eso digo que es distinta esta violencia política que la violencia de la guerra civil, de la guerra de independencia, en la cual San Martín claramente estaba de acuerdo. Este fue el desencadenante claramente del inicio de las guerras civiles en Argentina. Absolutamente, digo, a partir de ahí, estamos hablando de 1828, ¿no? Para situarnos un poco en las fechas. Venía conflictuado esta cosa de armar un gobierno central. Obviamente no se iba a poder armar el gobierno central. Y a partir del fusilamiento de Dorrego, se entra un proceso que se va a cerrar recién con la derrota en el 52 de Rosas, digamos. Con toda una disputa que un poco la hemos comentado en otros momentos, que tiene que ver ya con redefinir los proyectos, la Confederación Argentina, volver a intentar hacer muchas cacerías de caudillos también, ¿no? Sí, bueno, en esa época en el medio. El mapa de Argentina podría haber sido absolutamente distinto. Es decir, porque es la época en donde se termina independizando Bolivia, donde, bueno, ahí Dorrego es el que firma la paz de la guerra con Brasil y acepta la independencia de la República Oriental del Uruguay. Es decir, que podría haber sido absolutamente distinto. Bueno, el proceso de descentralización al final terminó armando a las 14 provincias fundadoras como una unidad, que terminan con ya el recorrido que ya más conocemos, donde empiezan los periodos constitucionales. Y hay que decir que en Argentina, a diferencia de otros países, como por ejemplo Estados Unidos, no hay, después de ese caso del de Dorrego, muchos casos de esto que llamamos magnicidio. Que no lo hemos mencionado, pero algunos me preguntaban si magnicidio es solo cuando la persona está gobernando. Y el término es bastante amplio. Magnicidio es cuando magno se refiere a alguien grande, a alguien importante. Bueno, y la parte de cidio es por el asesinato, por la muerte. Quiere decir que cuando incluso a veces se mata a alguien que es muy famoso, una figura muy, muy importante, también se le considera un magnicidio. Es una muerte importante, y esta muerte se da por el rol que ocupa esta persona. Es decir, ese es un dato importante. Entonces te voy a decir que hay muy pocos casos de magnicidio en la historia argentina. De hecho, si nosotros hacemos de Dorrego para adelante, podríamos rastrear recién en la década del 30
el caso de el intento de asesinato de Alfredo Palacio, que quizás fue uno de los más... El de Lisandro La Torre. Perdón, de Lisandro La Torre. Sí. Quizás fue uno de los más resonantes porque se dio adentro de la Cámara de Senadores. Asesinato en el Senado de la Nación. Hay una peli, creo. Hay una película. Que termina falleciendo otro senador que se llama Bordavere. Ahí. Exacto. Hay una película que retrata bien toda esta escena. Que lo que tiene ahí de increíble y de algo que no se había dado en otros lugares. Sí, lo de Güemes. Tenemos algunas escenas de la película. Lo de Güemes con la conspiración local también puede llegar a ser un magnicidio. Si bien está dentro del marco de las guerras de la independencia. Sí, podría ser. Sí. Lo de algunos caudillos también riojanos, catamarqueños, santafesinos, ahí también puede haber algo. Puede haber algo de magnicidio. A ver, son magnicidios desde ya, solo que normalmente cuando... el Chacho, Peñalosa, tomamos como referencia, periodos de democracia no, porque por ejemplo, sí podríamos mencionar en un periodo no democrático el caso de Aramburu. Sí. Es decir, Aramburu, expresidente, obviamente, que había hecho el golpe del 55. El 55, y obviamente con un golpe que no fue simplemente un golpe de Estado, nunca simplemente un golpe de Estado, pero en este caso fue un golpe muy violento hacia el gobierno de Juan Domingo Perón, con bombardeo a la plaza incluido, con una campaña de desperonización de la sociedad muy fuerte. Proscripción. Claro, proscripción absoluta, y casi todo lo que dura la proscripción va a ser marcado como una de las figuras más fuertes del antiperonismo. Bueno, en 1970 va a ser secuestrado por Montoneros, que esta agrupación armada que para nosotros hoy es muy conocida. En ese momento fue la presentación pública de Montoneros. Fue como el lanzamiento en social. Exactamente. Secuestrar a Aramburu, quien ya era una persona mucho más grande. Se le hizo un juicio privado a Aramburu. Tribunal Popular, algo así le decían. Sí, y fue asesinado. De hecho, el cuerpo fue toda una disputa, el cuerpo perdido, el cuerpo de Aramburu por el cuerpo de Evita. Hubo un par de cosas ahí, y podríamos tomarlo quizá como el único caso en el que un expresidente fue asesinado, con la marca obviamente de que era un expresidente de facto. De facto. ¿No? El expresidente, podemos decir expresidente, que hayan pasado por esa situación, no hubo ninguna, hubo intentos también. Y el único gobernador desaparecido, Miguel Ragón, en Salta también, me parece que podemos enmarcarlo dentro de un magnicidio en Salta. En el marco de la dictadura podemos hablar de varios magnicidios, o podemos hablar de gobernadores desaparecidos, obispos, personas que... Creo que fue el único gobernador desaparecido. Referencia. Sí. Creo que sí. Porque la gran mayoría fue depuesto de su rol. Tuvieron preso un tiempo como Menem. Exactamente, presos, pero no desaparecidos. Si eran familiares de gobernadores, por ejemplo en Neuquén, Zapac también, que son la familia Zapac, que es una que gobierna hace mucho, también tiene un familiar ahí desaparecido. Del MPN. Exactamente. Pero en general sabemos que la dictadura no se metió tanto a menos que fueran muy, muy contrarios, más que meterlos presos, siempre verá una persecución hacia los grupos armados. Que bueno, en ese marco particular es muy distinto hablarlo en un marco de democracia o en un marco donde se supone que hay garantías que deberían evitar que eso pase. Y de hecho, el caso quizá de Alfonsín es uno de los casos más resonantes, porque ahí sí era un expresidente y es muy resonante, que creo que ya lo habrán visto seguramente en los portales de internet y demás, pero es muy resonante porque pasa algo parecido. Es decir, se dispara en un acto de estos en el 91, Alfonsín ya no era presidente. Pero creo que en el 86 encuentran como unas bombas ahí desactivan. Cuando él va a Córdoba, en un destacamento militar, encuentran una bomba que podría haber sido, si terminaba entrando Alfonsín, podría haber sido detonada. Ahí en un marco mucho más complicado. Sabemos que Alfonsín tuvo la difícil tarea de... tratar de recomponer la institución política después de la dictadura. Juicio a las juntas, nunca más, claro. Con lo complicado de los juicios. Por eso tenemos estos atentados, pero también tenemos los levantamientos cara pintadas para decir los juicios llegan hasta acá, nosotros cumplíamos órdenes, ¿no? Sabemos que tuvo una disputa, podemos decir... Pero en la generalidad de la historia política argentina en 200 años, crímenes... asociado a la violencia política, por suerte no hubo tantos. No hubo tantos. De hecho, esto que decía de Alfonsín fue casi como el que primero que saltó cuando todos nos enteramos de Cristina. De hecho, hay otros países, y hago un repaso breve, con esto que vos decías de lo que puede generar después.
Por ejemplo, en Colombia hay un caso que es muy resonante para los colombianos, que desde acá nosotros, como también estudiamos muy poco de historia sudamericana, Sí. a veces no lo tenemos, que es el de Eliezer Gaitán, el asesinato de Gaitán, que es en el 49, es tan resonante que para los colombianos, o para la historia colombiana, significa como el periodo de violencia política más importante. Después del asesinato de Gaitán, se vienen 10 años que en Colombia se llaman, así como nosotros decimos, no sé, la década infame, Sí, le sí. ponemos nombre, acá se llaman la violencia. Es una década de la violencia, un enfrentamiento entre los dos grupos principales de políticos de Colombia por la muerte, asesinato de Gaitán. En el 49 muere Gaitán, hasta el 60 esta violencia y después ya sabemos lo que pasó, 60, 70, Y 80. después viene Farcs. violencias institucionales. Bueno, ahí surgen los ejércitos revolucionarios en Colombia, digo. Fuerzas parapoliciales, paramilitares. todo, Por eso, todo. sin ánimo de exagerar, ¿qué hubiera pasado si el tiro hubiera salido? Sí. De hecho, hay muy pocos casos, digamos, donde después de un asesinato de un presidente o algo así, no deriva obviamente en algo más grande. Digo, el caso quizá de Salvador Allende es muy notorio. Digo, los golpes de Estado en Argentina, nosotros siempre hace falta recordarlo a veces, pero tuvimos 6 golpes de Estado, Sí. porque a veces nos recordamos solo del 76. Tuvimos 6 golpes de Estado, pero donde se atacó quizá más a la institución y a los presidentes, o se los obligaba a exiliarse, o se los ponía presos, pero normalmente, o en ningún caso, terminó en el asesinato del presidente. Algunos se tuvieron que exiliar rápido, o sea, Perón se exilió a primero una embajada y después, vía la embajada de Paraguay, se fue a España. También era paraguaya, claro. Pero, por ejemplo, el asesinato o el golpe de Estado a Salvador Allende, El 11 de septiembre del 73. pronto se cumple el aniversario, tiene mucho de esta violencia política. Y es más increíble porque se bombardea directamente a la Casa de la Moneda, que sería como nuestra Casa Rosada. Sí, la moneda. Directamente En se la Santiago. bombardea. Ahí tenemos algunas imágenes Sí. de lo que fue el bombardeo a la Casa de la Moneda. Y es muy increíble porque, como digo, o sea, no se le pidió la renuncia y se lo forzó a renunciar. Directamente se lo bombardeó, es decir, el objetivo es matarlo. El objetivo es matar al presidente en un acto... Hay un audio de Pinochet dando la orden de matar al no sé cómo le dice. Sí, hay un audio que además es increíble porque Pinochet era el comandante en jefe designado por Allende. Y es más, Él lo empodera. Sí. Cuando a Allende le dicen nos vienen a hacer el golpe, Pinochet es parte de un grupo que se llaman los constitucionalistas dentro del ejército. Nadie esperaba que Pinochet fuera a hacer eso. Allende dice, llamalo a Pinochet. Cuando dicen nos vienen a hacer un golpe, dice no, él lo lidera. Es decir, es como una situación que no es menor. Y de hecho hay un audio que es estremecedor, que es de Allende dentro de la Casa de la Moneda diciendo no me rindo. Allende se termina suicidando, obviamente presionado, no es que se suicidó en su casa tranquilo, presionado por la situación, se termina suicidando, y así se establece una de las dictaduras más largas de América Con Latina. repercusiones hasta hoy. Mirá, no se sabe si van a poder reformar recién ahora la constitución pinochetista. Hasta ahora no se pierde el sí. Por ahora está perdiendo en las encuestas, pero es increíble esto que decís. Todo el resto de los países de Sudamérica, después de la dictadura, reformaron sus constituciones. Chile, fíjate de vuelta, el asesinato de un presidente en este caso, determina que... No, y además no solamente la constitución pinochetista, senador vitalicio. Senador vitalicio, él fue hasta el 2002 senador vitalicio. O sea, fue comandante en jefe, siguió siendo a cargo del ejército hasta el 98, Pinochet. Locura. Y recién en el 2002 se le saca... O sea, tuvo preso en Inglaterra porque sí. se lo juzgó desde Europa antes de lo que Chile intentó juzgarlo. Nunca pasó por un proceso judicial Pinochet y nunca tuvo un cargo, o sea, tuvo cargos en contra, pero siempre lo fueron sobreseyendo y nunca tuvo una condena en contra. Es decir, a diferencia de los militares, por ejemplo, acá, Pinochet se murió sin ninguna condena, digamos. Entonces también marca un poco de lo que fue la realidad de esa sociedad y digo, de lo que fue Sudamérica también en ese momento. Y esto que vos decías antes, no nos esperábamos que pudiera pasar en los 2000. En esta época casi que no hay registros. Hay intentos de golpe de Estado en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, pero no
con ese tenor con el intento de magnicidio. En Centroamérica es un poco distinto. Centroamérica es un poco distinta la lógica. Lo que pasó en Haití el año pasado con el asesinato del presidente. A sangre fría directamente. Sangre fría, entrando a la residencia presidencial, un grupo de sicarios. Bueno, tenemos lo del ex primer ministro japonés, muy de hace poquito. Muy reciente, eso muy fue reciente. Hace un par de meses, digo, estamos hablando de julio, sí, 8 de julio, lo tengo acá anotado. 8 de julio, casi un mes y medio. Del ex ministro japonés, en un acto, un tiro por la espalda y ya, digamos. Qué locura, porque uno piensa en algunos lugares donde se garantiza la democracia liberal, las libertades individuales. En Estados Unidos es impresionante la cantidad de magnicidios que ocurrieron. Y de intentos. Estados Unidos, de hecho, tiene obviamente el más famoso, que es el de Kennedy, digamos, el de John Kennedy. Quizás el más famoso porque es quizá el más raro, ¿no? El que más ruido hizo. No, y el filmado. También fue filmado y también porque nunca se esclareció. Es decir, incluso Oswald, que fue al que presuntamente disparó, fue asesinado 2 días después. Por ende también no se sabe si... Todo el proceso... Si fue la misma CIA que lo mató, porque estamos en el marco de Guerra Fría, estamos en el marco de la crisis de los misiles, estaba saliendo de esa situación. Hay una película, de hecho con esto de que vamos a empezar a recomendar cosas, hay una película que se llama directamente JFK, de Oliver Stone creo que que está muy buena porque cuenta, la teoría que pone en la película cuenta, bueno, fuera CIA, digamos. Es una película que está muy bien narrada, digamos. Si no me equivoco, es del 91. Tocó muchos intereses sensibles Kennedy en los 60, no solamente porque la relación con América Latina y tradicional patio trasero era otra. Cuando Ilia, por ejemplo, estatiza el petróleo, le preguntan a él en Texas apenas llega y él les dice: si el gobierno argentino paga lo que fue la justa inversión de las empresas estadounidenses, me parece un acto de soberanía económica de la Argentina. La cuestión monetaria ahí, que se empezó a volver a emitir dólares a través del Departamento del Tesoro. Hay ciertos intereses que el establishment estadounidense no estaba muy de acuerdo. Hay un programa que se llama Alianza para el Progreso, sí, que es un programa que algunos lo llaman como el Plan Marshall para América Latina, que lo lidera Kennedy. Sí, sí. Después al final no terminó funcionando del todo bien, algunos lo toman como intervención. Dicen que Bahía de los Cochinos él no estaba de acuerdo y el Pentágono se mandó igual y él hizo una reprimenda importante. Por eso ahí también. Sí. Que puede haber sido por ese lado, pero de hecho hay otros asesinatos en presidentes de Estados Unidos. Lincoln también. Que Lincoln de vuelta es un asesinato político, entonces también... 100 años después. Marca, es verdad, son justo 100 años. Lo que tiene interesante el de Lincoln es que es un partidario del sur, un partidario de los esclavistas. Lincoln había sido el protagonista de la guerra civil entre el norte y el sur, esta disputa de Estados Unidos entre el norte... más propicio al liberalismo económico que se venía desarrollando en Estados Unidos y en Europa, y el sur todavía más anclado a otras prácticas económicas, más farmers, más esclavistas, más economía primaria. Exacto. Bueno, resuelta esa guerra, triunfa el norte, a Lincoln se lo asesina en un teatro, y fue como, incluso también por esa parte, fue muy teatralizada después, ¿no? El asesinato de Lincoln fue muy famosa. Hubo otros 2 asesinados en Estados Unidos. Hay uno que no pasó tanto a la historia, que es Garfield, porque parece que fue asesinado casi por un ajuste de cuentas más privado, que fue en 1880, digamos, 1881. No pasó tanto a la historia porque no tuvo una implicancia política. Quizá el de McKinley, que es en 1901, tiene otra implicancia porque lo mata un anarquista, donde es una época donde los anarquistas llaman a hacer magnicidios. Sí. Y de hecho son conocidos quizá 2 o 3, vamos a traer uno para nosotros para recordarlo. Este asesinato de McKinley en Estados Unidos en 1900 y el asesinato del zar en Rusia, de Alejandro II, el padre, digamos, de Nicolás, que es el más conocido porque fue el que sufrió la Primera Guerra y después fue ajusticiado con toda su familia, sí, en la Revolución Rusa, ¿no? En un sótano. Exactamente. Pero bueno, lo loco es que todos los magnicidios estos en Estados Unidos, disputas internas, ¿no? Una potencia extranjera. Nunca se atribuyó el asesinato de un líder estadounidense, o sea... No, nunca.
Y además otra cosa loca, que en Argentina pasaban cosas similares, ¿no? Está escrito en varios libros de Osvaldo Bayer que se llaman Los anarquistas expropiadores y otro que se llama Severino Di Giovanni. Sí. También hicieron cosas acá con el jefe de la policía, mataron a algunas personas importantes. El más importante, o más famoso, la de Ramón Falcón. Ramón Falcón, sí. Asesinado por un anarquista, comisario de los que le había liderado la represión a los anarquistas en la década del 10 en Argentina, en los primeros años donde el anarquismo era muy, muy fuerte. Y después, yo ahora no me acuerdo, Varela. Varela era el militar que había liderado lo que se conoció como la Patagonia fusilada, la Patagonia rebelde. Sí. Semana trágica. Que es hasta el día de hoy, los hechos de la Patagonia rebelde son, vamos a decir, como la represión con más muertos en democracia, siempre en democracia obviamente, de la historia argentina, porque se calcula entre 1.500 y 2.000 muertos en la Patagonia rebelde. Digo, para poner un número, los hechos del 2001, que son un hecho importante, se calculan entre 30 y 50 muertos. 39, sí. Siempre es el número más o menos que se estipula, o sea que estamos hablando de un número muy grande. Esto fue bajo el gobierno de Irigoyen. Y a Varela, yo no me acuerdo el nombre del anarquista que lo mata, pero en Buenos Aires, ya cuando ya estaba en su residencia de Palermo, un anarquista que lo mata como en reivindicación de los obreros que había matado en la Patagonia. Así que los anarquistas tenían toda esa impronta de hacer el magnicidio y de la acción directa, que nosotros vemos, digo, esa acción directa quizás no es la que el anarquismo, suponía que esa acción directa individual podría destruir las instituciones. Obviamente no lo logró en Rusia, ni en Estados Unidos, ni acá. Pero cuando detrás de esa acción posiblemente hay una organización política o hay otro tipo de organización detrás, termina generando situaciones como esta que decíamos de lo de Allende o, desde ya porque también estamos hablando de potencias sumándose a ese ataque, digamos, que no es lo mismo que la acción de decir, podríamos tomarnos la muerte de John Lennon como un magnicidio. Sí, lo mató un fanático, está bien, pero no es la misma implicancia que la muerte de un dirigente político y mucho más de uno que está en el cargo ejerciendo el poder, ¿no? Sí, Gandhi, por ejemplo. Gandhi, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, si bien no tenía un poder institucional o formal, la Primera Guerra Mundial, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Mirá lo que desencadenó. Exactamente, sí. Que en ese caso fue casi hasta una excusa para ya poder enfrentarse. Pero sí, en Estados Unidos, en el marco de las luchas por el fin del apartheid de Estados Unidos, tanto a Malcolm X, que es de las Panteras Negras, los más radicales, previo, sí, y a Martin Luther King, a los dos los asesinan, ¿no? A los dos los asesinan. Bueno, se nos fue el bloque, Nico, gracias, muy interesante, gracias por venir. Tenemos 2 libros que trajiste para recomendar. Son libros de Howard Zinn que hablan de, a ver, no sé si se ven ahí en la cámara, sí. Son libros que cuentan la historia de Estados Unidos, quizá como dice, de otra forma, la otra historia de Estados Unidos. Siempre está bueno leer como historias también paralelas y otras versiones de la historia, porque ayudan a que uno también pueda hacer ese proceso reflexivo. No quiere decir que esto sea la verdad histórica, de hecho, los historiadores nunca van a defender la verdad histórica, pero sí ayudan como para que uno pueda tener otras versiones de la historia y poder hacer un análisis mucho más profundos e interesantes. Gracias, Nico. A vos, Luciano.